Hola, me llamo Fernando Masero y hoy les voy a hablar de Yastel, una empresa de telecomunicaciones que tiene un alcance global. Para ello vamos a dividir esta presentación en numerosos apartados, pero vamos a empezar describiendo sus tres tipos de sistemas: el sistema directivo, el sistema financiero y el sistema real. Comencemos con el sistema real. El sistema real tiene diferentes fases. Por ejemplo, vamos a hablar primero de desarrollo. El desarrollo se trata de cómo ofrece Yastel sus servicios a los usuarios, cómo ofrece la empresa, cómo se ofrece la empresa a las personas. Tenemos dos tipos de redes, las MAN y las XDSL. Las MAN son unos anillos de fibras ópticas que están alrededor de la ciudad, y las XDSL se basan en las MAN para ofrecer una mayor cobertura nacional. Ahora cabe pensar cómo el usuario puede acceder a este tipo de fibra óptica. Pues bien, tenemos tres tipos de tecnologías diferentes: la SDH, que tiene una mayor fiabilidad; la WDM, que es para las redes metropolitanas; y la SL, que es para el comercio. Además, hay que destacar que tiene unos servicios de operación de móvil virtual, los cuales no necesitan infraestructura de antenas. Ahora bien, toda esta tecnología tiene que estar apoyada en otras empresas, como son la Huawei, que le ofrece la fabricación de la fibra óptica, y Orange, que ofrece las infraestructuras para dar soporte a estas redes. Además, dentro del sistema real hay que destacar que Yastel tiende a dar mucha más importancia al marketing, a la adquisición de nuevos usuarios, que a la atención al cliente. Por último, como dice la diapositiva, la área geográfica es de alcance global, como dijimos antes, que está en España, tiene una plataforma en España; sin embargo tiene ciertas empresas en Argentina, Chile y Colombia. Ahora vamos a hablar del sistema de financiación de Yastel. Yastel, como podemos pensar, no siempre tuvo un montón de dinero. Tuvo que buscar su inversión de algún sitio. Para ello va a buscar inversores externos. Uno de los primeros fue Hong Kong y el Bank of China, que aportaron 60 millones de euros a esta empresa. Sin embargo, en 2013 también Zhongxin Corporation va a aportar 450 millones de euros. Por lo tanto, podemos ver en esta gráfica la cantidad de inversiones que se están haciendo en Yastel. A medida que pasan los años hay unos incrementos de más del 100%. Esto nos hace pensar que para Yastel no tiene mucha influencia la crisis española. Como último sistema vamos a mencionar el sistema directivo. El sistema directivo, por definición, es el conjunto de funciones y procesos en los que se basa la empresa para tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, tenemos que Yastel busca siempre ser el mejor innovador en tecnología y al mejor precio para sus clientes. Para ello siempre intentará buscar personal que tenga esta iniciativa, un trabajo en equipo y un liderazgo, para así mejorar la empresa en su conjunto. A continuación vamos a hablar de algunos datos de interés que hemos encontrado sobre la empresa de Yastel en sus estatutos. El domicilio social es el primero de ellos, y dice que la empresa española Yastel se encuentra en Alcobendas, Madrid, mientras que su matriz inglesa se encuentra en Victoria Street, Londres. El objeto social ya lo hemos definido anteriormente en la introducción, y era que es una empresa que se preocupa por ofrecer los mejores servicios de telefonía móvil, datos e Internet. La fecha de cierre de cada ejercicio será el 31 de diciembre. Y algunos datos de interés que encontramos en los estatutos es que Yastel se preocupa por ofrecer los mejores servicios, la mejor atención al cliente y un despliegue de red y acuerdos sobre el despliegue de fibra. A continuación vamos a hablar un poco de su evolución económica. Como vemos en estas figuras, Yastel ha tenido un aumento en su cotización del 200%, con referencia al año pasado. Esto quiere decir que invertir en ella te sale mucho más caro que antes, ya que tienes más oportunidades de salir ganando. Esto es un punto a favor para Yastel, obviamente, ya que indica que no se ve afectado por la crisis española. Hablando de las inversiones, tenemos que tener en cuenta a los accionistas que invierten en Yastel. El primero de ellos es Leopoldo Fernández Pujals, que es el presidente de esta empresa, que la compró recientemente, además de propietario de Telepizza. Como vemos, tiene un 20% de las acciones de esta empresa. Sin embargo, otro accionista importante es la Asociación de Accionistas Minoritarios, que es una organización que se preocupa por los derechos de estos accionistas de poco peso y tiene el 61% de las acciones. Después tenemos a otros accionistas que también tienen su peso en la empresa. A continuación hablaremos de las juntas generales. Estas se podrían llevar a cabo en los 6 primeros meses siempre que el Consejo de Administración lo considere oportuno, y se deberá notificar con 21 días de antelación.
En estas juntas se cumplirán los asuntos previstos, como el posible nombramiento de consejeros, y será el presidente quien ponga orden en estas juntas. Además, hay que destacar que si uno llega tarde a estas juntas, está a juicio del presidente si tiene derecho a la palabra o no. En cuanto al Consejo de Administración, este estará constituido por 5 a 12 consejeros, los cuales no están obligados a poseer acciones. El Consejo podrá elegir al presidente y recibirá una remuneración no superior a 500.000 libras anuales. Con referencia a los estados financieros de la empresa Yastel tenemos dos: los individuales, que solo hace referencia a Yastel, y los consolidados, que hacen referencia al grupo de empresas al que pertenece. En estas dos gráficas vamos a ver la diferenciación entre estos dos estados financieros. Analizamos cada parte detenidamente. El activo no corriente, los bienes que no son convertidos a efectivo de inmediato, tenemos que en el estado financiero individual solo se tienen en cuenta los estados financieros no corrientes, mientras que en los consolidados, encima de estos estados financieros no corrientes, se tienen en cuenta los activos intangibles, entre otras muchas cosas. Vemos que en ambos estados ha habido un incremento. Por otra parte tenemos los activos corrientes, que son aquellos cuya transformación en dinero es rápida. También han obtenido un aumento con referencia al año pasado. Es decir, que la empresa, en total, ha aumentado sus propiedades con respecto al año anterior. Por otra parte, vamos a ver las deudas, que son los pasivos. En los consolidados se ve que el grupo de empresas ha incrementado su pasivo no corriente, deuda a largo plazo a causa de los créditos, al igual que su pasivo corriente, deuda a corto plazo a causa de los proveedores. Algo interesante a destacar es que la deuda a largo plazo decrece, mientras que la deuda a corto plazo aumenta, para el caso de Yastel. También hay que destacar que no hay mucho para solo la empresa de Yastel, no está muy en deuda, los pasivos son casi mínimos. Por último, vamos a destacar el patrimonio neto, cuya definición es el valor total de la empresa. Vemos que ha incrementado con respecto al año pasado, lo cual es algo positivo para Yastel. A continuación vamos a hablar del informe de auditoría de Yastel. La auditoría es un documento elaborado por el auditor, donde se expresan los estados contables de una empresa. Así pues vemos en la diapositiva las diferentes partes que la constituyen, como son el título, los destinatarios, el alcance, etc. En cuanto a este informe de auditoría se recibe una opinión favorable para los estados financieros, tanto individuales como consolidados, como ya hemos visto anteriormente en la diapositiva anterior. Además se habla sobre la evolución de los negocios, y vemos que no hay ningún tipo de salvedades, por lo que podemos afirmar que se entrega toda la documentación solicitada por los auditores. Vamos a ver a continuación muy por encima el análisis del balance. Como vemos, está dividido en múltiples subapartados, que vamos a mencionar de manera superficial. Lo primero es el inmovilizado tangible, el cual Yastel no tiene ninguno propio en los años 2011 y 2012. Sin embargo, el grupo al que pertenece sí que tiene. Lo mismo para el inmovilizado material, en la que el grupo al que pertenece tiene obras en edificios arrendados e instalaciones técnicas. Por último, las reservas han visto una reducción por prima emisión de 600 millones de euros, permitiendo compensar pérdidas acumuladas. Para hacer frente al pasivo no corriente, Yastel, como vemos, utiliza entre tantos otros recursos bonos del 9,75% e instrumentos financieros. Por último, está dentro del análisis de balance el pasivo corriente, el cual tiene un epígrafe denominado factoring, en donde encontramos el importe a pagar a diversas entidades de créditos. Para continuar con nuestro análisis económico de Yastel, vamos a realizar una descripción sobre sus ingresos y gastos de explotación. Como vemos, en las tablas los ingresos de Yastel han tenido un aumento anual del 15%, obtenida gracias a la división minorista, la cual presenta un 17%. Vemos dentro de esta sección minorista que los ingresos obtenidos por los servicios móviles son mucho más altos que los obtenidos por el fijo. Sin embargo, en la otra tabla vemos que los gastos que han tenido que realizarse para obtener estos beneficios son mucho mayores. Además, cabe destacar el aumento de gastos en marketing para conseguir más clientes a la empresa. En cuanto a los ingresos y gastos financieros, solo cabe destacar que en las operaciones continuadas ha habido un aumento del 21% a causa de las razones explicadas anteriormente, y en el EBITDA también por el incremento en los usuarios de ASL, como por el crecimiento en la división de las telecomunicaciones. Por último, a partir de esta tabla hablaremos de rentabilidad económica, financiera, nivel de deuda y fondo de maniobra de Yastel. Como vemos, todos estos datos se encuentran en la tabla que se muestra.
La rentabilidad económica nos indica la productividad que se tiene sobre el activo de la empresa. Como vemos, es alto, lo cual es bueno. Sin embargo, se debería buscar invertir más para aumentar el volumen de negocio. La rentabilidad financiera, por otra parte, indica el beneficio generado por la inversión de los propietarios, el cual vemos que ha incrementado en el último año. Sobre el nivel de deuda se obtienen los valores adecuados, incluso habiendo disminuido de un año a otro, siendo esto positivo. Y por último, el fondo de maniobra, que indica la cantidad del activo que está siendo financiado por deuda a corto plazo, el cual ha aumentado de un año a otro. Esto ha sido un análisis sobre la empresa de Yastel. Espero que les haya gustado y gracias.